Argentina es un país que ha honrado sus deudas incluso cuando entró en default. Atención. El Fondo Monetario va a ser un actor determinante en los próximos años. Todavía no sabemos si van a negociar primero con los acreedores privados, después con el Fondo Monetario, en qué circunstancias se va a poder pedir una quita a los acreedores privados respecto del valor original que pretendían obtener del ciclo de hiperendeudamiento que llevó adelante Macri. Sobre esto vamos a hablar en instantes con Claudio Lozano, que ya está en nuestros estudios aquí para conversar sobre este y sobre otros temas. ¿Hasta qué punto va a ser nuestro el sacrificio? ¿Hasta qué punto se va a poder negociar con estas instituciones tan acostumbradas a mandar? Lo vamos a hablar con Claudio Lozano en instantes, pero desde este sábado el documental Fondo, otra vez la misma receta, documental que estrenamos hace 2 semanas, que produjo el gran Claudio Martínez, un productor que ustedes conocen de la pantalla de C5N, pero que ha cambiado él la manera de contar las noticias políticas en televisión argentina. Bueno, un gran elenco que incluye a Pedro Saborido en las voces, a Ángela Lerena también en las voces, a Juan Braceli cocinando las recetas del fondo, el guión de Hernán Banoli también, que bueno, nos hizo poner a cocinar precisamente. Es un documental que procura hacer que esta discusión sea de todos nosotros, que la negociación de la deuda no la tenga nada más en sus manos el presidente electo o quien designe él como ministro, porque está probado que el fondo solo retrocede ante pueblos movilizados, como el de Chile, como el de Ecuador, incluso como el del Líbano últimamente, con el impuesto al WhatsApp que le querían poner. El Fondo Monetario es un ariete político del poder financiero de Wall Street, pero también del Tesoro de Estados Unidos. Ahora ofrece su mano amiga, parece, ahora lo vamos a hablar con Lozano. Pero vale la pena conocerlo y saber bien cuál es su origen y cuáles fueron las últimas cosas que hizo en los distintos países por los que pasó. Quiero compartir con ustedes este fragmentito sobre el origen del Fondo Monetario. Esta es una animación de Mache González que está incluida en Fondo, otra vez la misma receta. El documental que ustedes pueden ver en cines, en el Centro Cultural de la Cooperación, martes, miércoles y jueves, pero desde este sábado también en el Malva, todos los sábados de noviembre a las 21 horas. La historia del Fondo en la voz de Pedro Saborido y en el trazo de Mache González es así. El Fondo Monetario Internacional tuvo 2 cocineros, uno yanqui y otro inglés. El yanqui se llamaba Harry White, el inglés era John Keynes. Sí, Keynes, el dios de los economistas heterodoxos. White nació en Boston en 1892, en una familia trabajadora. Estudió economía para no quedarse en la ferretería paterna. Keynes nació en Cambridge poquito antes en una familia acomodada. A los 22 ya era un genio becado por las mejores universidades. White era un tipo gris, un burócrata. De joven lo impactó mucho la Revolución Rusa. Keynes tenía, digamos, intereses más diversificados. Le gustaba la noche, el arte y la joda. Los dos vieron cómo los ganadores de la Primera Guerra Mundial aplastaron a la Alemania derrotada y sembraron el resentimiento que alimentó al nazismo. Keynes incluso predijo la Segunda Guerra. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa Central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. En 1944 ya casi terminaba la Segunda Guerra y se veía venir que Hitler perdía. En un pueblito cerca de Nueva York, los ganadores se juntaron a repartirse lo que quedaba del mundo. White y Keynes fueron los enviados de Estados Unidos y del Reino Unido. Ahí nacieron las recetas originales del fondo. La idea era armar un nuevo orden económico mundial que evitara una tercera guerra. Keynes levantó la mano y pidió que esta vez le dieran bola y no asfixiaran a Alemania. Y esta vez lo escucharon. Pero el que le dio forma al fondo fue White, el burócrata gris. Y White se aseguró de 2 cosas: que la moneda mundial a partir de ahí fuera el dólar y solo el dólar, y que Estados Unidos siempre tuviera mayoría y poder de veto. Así por fin nació el Fondo Monetario Internacional, con ese olor a hamburguesa de McDonald's. Cuando se dio cuenta del truco de White, Stalin se retiró del Fondo Monetario. Así es como en el fondo también nació la Guerra Fría, incluso antes de que se rindieran los nazis. Al final, ninguno de los 2 cocineros del fondo llegó a probar sus recetas. En 1946, cuando se inauguró, Keynes murió de un infarto. Al año siguiente también murió White.
Como le habían descubierto cartas con Moscú, su país decidió borrarlo de la foto y de la historia. Todo para no admitir que el creador del Fondo Monetario era comunista. Sí, comunista. Un comunista que moldeó la hegemonía de los Estados Unidos sobre Occidente en los siguientes 25 años de la posguerra. Bueno, ustedes pueden ver esta película desde el sábado en el Malva y yo voy a hablar con alguien que sabe mucho de deuda y sabe mucho del Fondo Monetario. Claudio Lozano, gracias por venir a Recalcular. Bueno, gracias por invitarme. Hoy Hernán Lacunza dijo que no estamos en default, que no hace falta tampoco entrar en default de la deuda. Eso dijo el ministro de Hacienda. Ahí lo tenés, mira. Nuestro problema es de plazos más que de montos. Argentina no necesita entrar en default, tiene una negociación por delante. La deuda es del 70% del producto, no es un impagable. Lo que Argentina no tiene es liquidez. ¿Es así? No, es un disparate. Aparte, el que lo dice primero ya pateó los vencimientos para el próximo gobierno, se desentendió de esto, dijo que hay que reperfilar lo que viene, así que la verdad que estamos en default. En realidad, lo primero que hay que decir es que el gobierno de Macri dejó a la Argentina en default. Y yo recomendaría que el modo de pararse a discutir con los acreedores sea a partir de reconocer que estamos en esa situación, no de hacer de cuenta que no ocurre. Eso es lo que ocurre, ese es el punto de partida para discutir la quita sobre los bonos y para discutir de otra manera con el fondo, porque supuestamente el fondo tenía que intervenir para que Argentina no entrara en default. Claro. Ese era el objetivo. Sí. ¿Y cómo es esta historia? Y en realidad cuando vos ves el fondo, en función de que no solo violó la institucionalidad de la Argentina, porque Macri no tenía facultades para hacer ese acuerdo, tenía que pasar por el Congreso y no lo hizo, sino que violó su propio estatuto, que le prohibía prestar a países en situación de fuga de capitales. El fondo nos prestó 44.000 millones de dólares. En ese mismo periodo, Argentina pagó 22.000 millones De deuda. Y se fugaron 36.000. Es decir, Argentina tenía dólares propios, fruto del brutal ajuste realizado, para poder pagar los compromisos sin tener que estar endeudada con el fondo. Podría haber, por ejemplo, establecido un control de cambios que evitara la fuga de esos Exactamente, 36. ni más ni menos. Acá lo que se hizo fue un desastre. Argentina tenía un saldo brutal que no pudo aprovechar porque Macri permitió que los exportadores, la mejor cosecha de la historia, tuviera la peor liquidación de la historia. Y que además una parte de esos dólares que entraron se utilizaran para patinarlos en el marco de la especulación financiera. Argentina tiene todos los elementos económicos, jurídicos y políticos para plantear una discusión de fondo con el fondo, que me parece muy importante tomarlo en relación a lo que plantea el fragmento, porque ahí se muestra con claridad que es una herramienta política. Está claro que no es un banco. No es un banco. Sí. Acá de lo que se trata, y aparte como es nuestro principal acreedor inmediato, tiene los montos más importantes concentrados, pero además, este acuerdo no fue un acuerdo económico, fue un acuerdo político para que Macri gane las elecciones, garantizado por Trump en función de su estrategia geopolítica en la región. Para que Macri gane. Para que Macri gane en función de que Macri era Grupo de Lima, el soldado para cuestionar a Venezuela, el tema de la apertura de nuestro territorio a la instalación de bases del Comando Sur sobre los recursos naturales de la Argentina, todo un conjunto de cosas que no tienen nada que ver con resolver la cuestión económica y forzaron el propio estatuto del fondo al extremo de llegar a la barbaridad de prestar 60.000 millones de dólares para que se los terminen patinando en una especulación sin sentido. Claudio, el hecho de que se hayan fugado habilita a la Argentina a decir, mirá, esta no te la debo yo. Yo creo que habilita a plantear dos cosas. Acá tenemos que plantear la inconstitucionalidad del acuerdo. El fondo no tomó en cuenta que Macri no podía acordar. Y en segundo lugar, que se violó el estatuto. Y la verdad que el fondo tiene un mandante, que es la ONU. Hay que llevar la denuncia a la discusión de la ONU. ¿Vos estás seguro que es un mandante? Porque es un mandante. El accionista es Estados Unidos. Sí, pero depende de la ONU. Ahora, en tanto institución multilateral. La institución mandante es la ONU. Después, bueno, obviamente tiene su directorio. Pero casualmente, cuando se acordó el préstamo a la Argentina, la oposición adentro del fondo fue muy importante, porque no tenía ningún sentido lo que se estaba haciendo. La lógica hubiera sido que le dijeran a Macri, mire señor, usted está
ha puesto a la Argentina en default en apenas 2 años, tiene que reestructurar la deuda y llevar adelante el ajuste. Eso debería haber hecho el fondo. Claudio, vos tenés una trayectoria larguísima en bajar estas situaciones a la de todos los días. O sea, esta negociación que a mucha gente que nos está viendo seguro le queda lejos, tiene un impacto en nuestra vida cotidiana. En caso de que no se consiga esta renegociación, este alivio de los pagos de deuda para los próximos 2 años o incluso para todo el mandato de Alberto Fernández, ¿qué le cambiaría a la gente? Te lo digo con todas las letras. Argentina tiene todas las condiciones en el marco del desastre producido por este gobierno para salir rápidamente en términos de recuperación económica. Tiene capacidad ociosa disponible que le permite duplicar la riqueza que genera sin invertir. Tenemos funcionando la economía al 50%. Sí. Media fábrica parada, para explicarlo bien. Sí. Digamos. Si hay una fábrica, es la mitad de las máquinas paradas, la otra mitad. Y tiene dólares disponibles porque tiene un saldo comercial monumental, porque no está comprando nada. Porque nosotros estamos pobres Exactamente. y no estamos consumiendo. Entonces, tenés dólares y tenés capacidad ociosa. Y tenés gente ociosa también, porque hay Exactamente. desempleo. Si Claro. vos estimulás la demanda interna, esto rápidamente sale. ¿No hay un riesgo ahí de que ese estímulo a la demanda interna tome la forma de lo que dijo sindicalista Roberto Fernández esta semana, que dijo hay que darle a la maquinita hasta que se pueda? El tema de la maquinita es un recurso, hay otros. Las retenciones incorporarían muchos recursos. Si vos le restituyeras contribuciones patronales a las grandes empresas, no a las pequeñas, tendrías un fangote de plata. Digo, hay recursos. ¿Ellos no despedirían por eso? ¿No despedirían gente por Y eso? si no tomaron gente cuando les rebajamos los aportes patronales. No. Desde la década del 90 con Cavallo se le están rebajando los aportes patronales, supuestamente en nombre del blanqueo, en nombre del empleo, no pasó en nombre de las inversiones, en nombre de las exportaciones, no pasó nada de eso. No. Consecuentemente habría que revisar ese tema. Pero lo que digo es, hay forma de hacer caja rápidamente en el Estado. Pero lo que quiero decir con esto es que efectivamente esto que cuento yo, dólares disponibles, capacidad ociosa y estímulo a la demanda interna, tiene 2 amenazas. Una es la deuda y otra es la inflación, que son las 2 amenazas de la herencia de Macri. Claro. El endeudamiento y la posibilidad de la hiper. Sí, la inflación es la más alta en 30 años, Exactamente. la recesión es la más Es larga más en alta 20. es de la hiper. Claro. Entonces digo, ahora... Y ¿Pero en vos ese decís que hay sentido- riesgo de hiper ahora también? No, digo, sí, si no se hacen las cosas bien, hay riesgo. Si no se combina una regulación inteligente con un acuerdo social que hilvane adecuadamente el modo de dar los estímulos, puede haber problemas. Y del mismo modo, los 2 grandes problemas que tiene que sortear el próximo gobierno es el tema de la deuda y es el tema de la inflación. Si esos 2 problemas se sortean, Argentina se recupera con rapidez. Y ahí voy al punto que planteás. ¿Por qué? Porque la deuda te discute los pesos en el presupuesto. O sea, si yo pago deuda, tengo que usar pesos del presupuesto. Eso equivale a más del 30% del gasto público de la Administración Nacional. Es el ítem más importante de todo el gasto de la Administración. Y en segundo lugar te discute las divisas que vos necesitas, los dólares que necesitas para recomponer la actividad económica. Por lo tanto, Argentina claramente tiene que suspender pagos por 2 años. El modo en que se plantee esto, las estrategias pueden ser varias. Desde que te endeudes más, en donde pateas la pelota para adelante, hasta que tomes una actitud más firme de discusión que incluye otros elementos, como por ejemplo... La legitimidad. La legitimidad, investigar, digo... Vos querrías eso, pero... Yo querría, pero independientemente de eso, lo que digo es, si no se patean los vencimientos por 2 años, se ahoga la posibilidad de que la Argentina se recupere. Pero vos decís 100% de los vencimientos con el fondo y con los acreedores privados. Mira, en realidad sí, sobre todo con el fondo. El tema central es el fondo. Te diría más, si vos tenés que elegir entre el fondo y los acreedores privados, con quien más a fondo hay que ir para discutir y lograr el oxígeno que corresponde, es con el Fondo Monetario. Porque ahí atrás está un condicionamiento geopolítico y al mismo tiempo hay un condicionamiento de política económica, porque el acuerdo con el fondo incluye planteos. Claro, los acreedores privados solo quieren la guita. El fondo quiere que reforme laboral. Reforma laboral, Sí. reforma previsional, reforma tributaria. Claudio. Es más, te digo, Sí. para que quede claro cuál es la discusión que se viene. Hay algunos que la dicen con toda claridad, desde el lado del poder. Guillermo Calvo dijo,
y es un hombre muy reputado en el establishment financiero internacional, dijo, en realidad es mejor que gane el populismo. Así denominan al Frente de Todos. Porque en realidad tiene más espaldas políticas para llevar adelante el ajuste. El ajuste es la reforma laboral, previsional y demás. Bueno, está claro que ellos lo que quieren es que este gobierno termine lo que Macri empezó y que no pudo llevar adelante porque hubo resistencia social y porque perdió las elecciones. Digo, discutir otra cosa implica sacarse de encima el chaleco de fuerza del fondo. El ministro de Hacienda también dijo hoy que está dispuesto a ir con quien designe el Frente de Todos a negociar con el Fondo Monetario. Quieren que anticipemos una misión, estamos a disposición, pero el timing lo maneja el próximo gobierno, dice la Cumbre. Bueno, casualmente el modo en que hizo las cosas Macri es para tener un acuerdo amable con el fondo. Exactamente eso. En realidad le pasó la pelota a los acreedores privados y mantuvo la cuestión con el fondo. En realidad la estrategia tiene que ser exactamente la inversa. Claro. Hay que ir más fuerte con el fondo y con mayor apertura a los privados, en el marco de una investigación que tiene que plantear cosas muy concretas. Digo, ¿quiénes son los bancos que intervinieron en el endeudamiento? ¿Quiénes son los funcionarios que participaron de ese proceso? ¿Se cumplieron las normas para endeudar al Estado argentino? ¿Y quiénes son los que fugaron? Estas tres columnas tienen sorprendentes coincidencias y te permitirían causas penales, dar de baja endeudamiento. Digo, el bono de 100 años... Sí, no hacía falta, claramente. No solo que no hacía falta, nunca fue autorizado por el Parlamento Nacional, salió por Twitter. Digo, es un disparate que alguien que fue presidente del Banco Central pueda tomar la decisión de emitir un bono que además después termina siendo ganancia patrimonial del fondo de inversión, del cual es socio. Entonces digo, ese tipo de cosas que no es la primera vez que pasan en la Argentina, pasan porque nunca se hizo nada con esta historia. Algo de esto habría que hacer. Alberto Fernández en México se reunió brevemente con este señor, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, presidente saliente, porque entiendo yo que el año que viene asume uno nuevo, es un cargo que ambicionaba Rogelio Frigerio, no sé si ahora seguirá en carrera para esto, pero puso esto: quiero agradecerle especialmente al presidente del BID por su apoyo y su predisposición para adecuar los desembolsos de la entidad a las prioridades que tendrá nuestra administración. Puede ser que otros organismos multilaterales como este o el Banco Mundial mantengan sus giros hacia Argentina, que son para infraestructura, para planes sociales y demás, aun cuando peleemos con el fondo. Mirá, depende cómo se dé la discusión. Por eso creo que hay que ilegalizar el acuerdo. O sea, por eso hay que poner sobre la mesa todos los elementos de carácter económico y jurídicos que indican que es un acuerdo que no tiene nada que ver con lo que sería el rol que el propio fondo tenía que cumplir. Me parece que si uno discute con el fondo discutiendo cuál es el rol que debería haber cumplido, queda claro que el fondo ha tenido una intervención absolutamente fallida que tuvo que ver con otra cosa. Y lo que en el propio reportaje que le hace Correa Alberto Fernández dice con toda claridad, fue la campaña electoral más cara de la historia en la Argentina. Nos salió carísima a los argentinos porque nos sale 57.000 millones de dólares. Digo, ciertamente no tiene ninguna explicación el modo en que el fondo intervino si no es desde el punto de vista político. El vocero del fondo, Jerry Rice, hoy habló sobre Argentina, da una conferencia de prensa los jueves quincenalmente y se refirió a la situación esta tensa que vive el organismo, incluso con peligro de rajes, de despidos ahí adentro, porque esto que está diciendo Lozano lo saben también adentro, y hay gente que le puso la firma a prestarle tanta plata a Macri. Y es plata de Trump, plata de los gobiernos europeos. El vocero del fondo habló así sobre nosotros hoy. Director Kristalina Georgieva congratulated President-elect Fernandez on his election and reiterated the fund's readiness to engage with Mr. Fernandez and his administration to help Argentina address the important challenges facing the economy there and to pave the way for inclusive and sustainable growth. Alejandro Werner and Mr. Nielsen are both participating in this conference organized by the University of Miami tomorrow. I'm not aware of any planned meeting, but they're both going to be there, and often on these occasions there are
meetings on the sidelines of these events. So again, no planned meeting, but we'll see what happens tomorrow. Bueno, lo escucharon, quizás se reúna de casualidad Nielsen mañana con Alejandro Werner, uno de los hombres que, como le decía, el jefe para América del Fondo Monetario, ellos lo llaman... Uno de los que está cuestionado. Claro, uno de los cuestionados. Ellos lo llaman jefe para el hemisferio occidental. Es loco porque es toda América menos ellos, ¿no? Y bueno, ese hombre, nacido en Argentina, pero radicado en México de chico, lo autorizó. Es uno de los que, con Christine Lagarde y con David Lipton, aparece como responsable de este mega endeudamiento. Incluso te diría que está claro que los fondos de inversión y los acreedores privados están pidiendo que por favor Argentina vaya fuerte contra el fondo y están pidiendo que la quita la haga el fondo. Porque digo, claramente el fondo, al no cumplir su rol y transformarse en el acreedor privilegiado, los mandó a la cola. Y ciertamente los coloca en una situación en donde, si se acuerda con el fondo, dándole todas las ventajas, lo que se tienen que comer la mayor quita van a ser los acreedores privados. Así que en ese sentido hay juego para hacer, desde el punto de vista jurídico, económico, político, con los acreedores privados. Hay múltiples piezas para mover y abrir una negociación distinta. Te hago la última, Claudio. En caso de que se dé esa negociación inteligente, tensa, dura con el Fondo Monetario, que se aplacen también los pagos con los acreedores y que la Argentina vuelva a ponerse en la senda del crecimiento, ni siquiera digo crecer fuerte el año que viene, ¿puede bajarse la inflación a un 30-35%, sí o no? Yo creo que sí hay un acuerdo social sostenido además en algunas regulaciones inteligentes. Yo creo que no hay que soltar el tema del estricto control del mercado cambiario, acompañándolo de una firme fiscalización de la oferta de divisas que tienen que entrar a la Argentina en tiempo y forma y tienen que ir directo a la caja del Banco Central. Si esto, digamos, si se hace una... Y aparte si se tiene un mecanismo de seguimiento de precios acompañando esto, en el marco de un acuerdo Argentina puede salir, porque yo creo que aparte hay un espacio dentro de los sectores también del poder económico interno que quieren un poco de oxígeno también. Digo, el aumento de los precios no fue fruto de la casualidad. Fue la respuesta de ciertos sectores con poder de mercado frente al incremento de los costos de las tarifas y del tipo de cambio. Digo, que claramente no querían perder espacio. Me parece que en un esquema acordado se puede ordenar la situación de otra manera. Lo central es parar la pelota en materia de precios y empezar a moverlos de otra manera. Acá Argentina, durante la etapa Macri, fue alimentos caros y energía cara. Desdolarizar es eso que vos decís. Exacto. En este contexto hay deterioro del mercado interno y desaparición de la industria. Necesitamos alimentos baratos y energía barata para salir de una estrategia distinta. Claudio Lozano, gracias por estar esta noche acá. No, gracias a vos. Ustedes se reencuentran con Julián Guarino el jueves próximo. Antes nos vamos a ver el martes en Brotes Verdes. Recuerden, este sábado ya se exhibe Fondo en el Malva. La pueden ver y que tengan una buena noche.